El día de ayer el Señor nos guiaba a hablar acerca de la primera parte de lo que es la temática de este tiempo de campaña. El tiempo de Dios para ti es ahora. En el día de hoy yo quisiera cubrir la segunda parte de ese tema que el Señor nos ha dado, y es recibe un nuevo comenzar. Recibe un nuevo comienzo. La palabra que el Señor nos ha dado se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 21. San Juan, el capítulo número 21, y vamos a leer ahí algunos versículos de la Escritura. San Juan, en el capítulo 21, comenzando con el versículo número 1, dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Pero aquella noche no pescaron nada. Mis amados amigos, cuando leemos el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, si usted ha leído la Biblia, si ha leído el Evangelio de Juan, es posible que se haya encontrado con los últimos versículos del capítulo número 20. Si usted da un poquito atrás en su Biblia, vuelve unos versículos atrás, parece ser que el capítulo 20, los versículos 30 en adelante, dan cuenta del final del libro de Juan. Porque dicen estos versículos: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Así concluye el capítulo número 20. Y si usted ha leído libros, como yo he leído y como muchos hemos leído, esto parece ser lo que llaman el epílogo del libro, la conclusión, el cierre, las palabras finales del libro. Pero parece ser que de una manera providencial, el evangelista Juan entendió que no era propio terminar de esa manera su libro. Vuelvo a decir que al igual que como con los demás evangelios, ya el apóstol Juan había narrado todo lo que tenía que ver con la vida de Jesús. En el capítulo 20 ya él cierra hablando de la resurrección de Cristo. Y más que de la resurrección de Cristo, hablando acerca de la aparición de Cristo a sus discípulos. Y los libros de Mateo, de Lucas y de Marcos cierran su evangelio y terminan la narración con esos eventos y con esos hechos. Eso pudo haber sido el final del evangelio de Juan. Su obra estaba terminada. El libro estaba listo para enviarlo con quien sea que fuera a sus destinatarios para que leyeran acerca de la vida de Jesús. Pero había algo que faltaba por narrar. Había algo que faltaba por decir. Un evento, un episodio que solamente lo narra el evangelista Juan. No está en Mateo, no está en Lucas, no está en Marcos. Solamente Juan lo narra. Y es la restauración de Pedro y la confirmación de los discípulos. Parecería ser, mis amados, que cuando Jesús estuvo en la tierra y culminó su obra de salvación y de restauración y de muerte y de crucifixión y de prepararse para ir al cielo, ya todo estaba listo para recibirlo en gloria. Él había aparecido por 40 días
a la gente que daría testimonio de que realmente Él se había levantado de entre los muertos. Me imagino, y permítame aquí utilizar esta mente que tengo con un poquito de imaginación. Me parece que en el cielo ya estaban preparando la bienvenida al Hijo de Dios. Que los ángeles estaban dispuestos ya para recibir de nuevo en gloria a aquel que había vencido la muerte con su resurrección. Que se había preparado la cena, el banquete, todo estaba listo. Los cielos en fiesta. Regresa el Hijo de Dios en victoria. Pero de repente, como si el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se hubieran puesto de acuerdo, Jesús como que dice: momentito, paren la fiesta, paren la bienvenida. Aquí hay algo que falta por hacer. No hemos concluido con esta historia. Quizás los ángeles hubieran preguntado: bueno, ¿y qué falta? ¿Presentarte ante los magistrados del mundo, ante los reyes de la tierra, para decirles que has resucitado? ¿Será que te sentarás en la cúpula del templo de Herodes para que todo Jerusalén vea al Cristo vivo y resucitado? No, nada de eso. Nada de fanfarria, nada de exuberancia, nada de noticias. Es que falta en esta historia restaurar a un hombre que se llama Pedro. Y por Pedro el reloj del cielo se detuvo. Y por Pedro Dios decidió cambiar la agenda y escribir algo que no estaba ahí. Y por Pedro Dios decidió modificar su itinerario y decirle a la creación y al universo: no hay fiesta en el cielo hasta que no levantemos y restauremos a Pedro. Todos sabemos la historia de Pedro. Por lo menos la parte que más llama la atención y la que siempre se menciona del apóstol Pedro fue su negación. Sí, el apóstol Pedro negó a Cristo de una manera vil, de una manera cobarde, como quizás ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho, y de hecho como ninguno de sus discípulos, excepto Judas, se atrevió a hacer. Los discípulos habían abandonado al Señor, le dejaron en el momento crucial cuando fue arrestado. Había sido entregado por Judas, quien después se quitó la vida ahorcándose. Pero Pedro el bocón, el hombre que dijo: aunque todos te negaren, este que está aquí, este no te va a negar. Y el Señor como que le dijo: ay Pedrini, ay Pedrito, ay Pedrito, para cuando el gallo cante 2 veces, ya tú me habrás negado 3 veces. Y la manera en que Pedro negó al Señor, capítulo 26, verso 69 en adelante del libro de Mateo, nos dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. ¿Usted sabe lo que es negar con juramento? Para nosotros juramento es cualquier cosa. Por mi madrecita santísima, que se me mueran los hijos. Pero para un judío, juramento es tomar el nombre de Dios e invocarlo y decir: por Jehová de los ejércitos, que yo no conozco a ese hombre. Para que le crean. Para que le crean. Y dice la palabra del Señor: un poco después, verso 73, acercándose los que por allí estaban diciendo a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y oiga lo que dice el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Usted oyó lo que yo dije? Pedro comenzó a maldecir: hijo de tú.
Bendita mamá que te trajo al mundo. Comenzó a decir malas palabras. Comenzó a utilizar todo el lenguaje que él pudo utilizar para que le creyeran una sola cosa: yo no conozco a Jesús. Comenzó a maldecir y a jurar. Y dice Lucas, esto no lo narra Mateo, dice Lucas capítulo 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Óigame, se me erizan los cabellos, se me engranuja la piel, nada más de pensar que este hombre maldiciendo, jurando en ese momento, se encuentra ojo a ojo y cara a cara con el Señor Jesucristo, con el hombre que le dio de todo, y que ahora él está negando. Dice la palabra, se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Pedro lloró por su cobardía. Pedro lloró por su negación. Pedro lloró por el pecado que posiblemente nos llevaría a nosotros a ser excomulgados de la presencia de Dios y del mismo cristianismo. Pedro lloró amargamente. Pero a pesar de la muestra de arrepentimiento de Pedro, uno se pregunta cómo vivió Pedro después de aquel acontecimiento. ¿Cómo vivió Pedro con su conciencia martillándole cada día: negaste al maestro? ¿Cómo vivió Pedro con las acusaciones del mismo diablo, del mismo enemigo, que le decía: poco hombre, no merece ni siquiera ser llamado discípulo ni amigo del que negaste? ¿Cómo fueron las noches de Pedro en aquellos momentos cuando, tratando de dormir y conciliar el sueño, recordaba aquella mirada? No una mirada de desprecio, no una mirada de rechazo ni de censura, sino una mirada de amor y de compasión, que aún en medio de su negación le decía: Pedro, me estás negando, pero yo te amo. La historia nos lleva, hermanos, a este punto donde Jesús resucita de entre los muertos, se encuentra con sus discípulos, les da muestra de que Él tiene todavía un proyecto que debe seguir adelante, pero en ningún momento sale a relucir la negación de Pedro. Y yo me imagino que en cada encuentro que Jesús tuvo en el camino a Emmaús, al llegar a aquella casa donde se encontró con ellos, las muchas veces que se juntó con ellos para comer y para compartirles acerca de la victoria de la resurrección, me imagino a Pedro pensando y diciendo: ¿cuándo lo dirá? ¿Cuándo me llamará la atención? ¿Cuándo me recordará que lo negué? ¿Cuándo dirá: Pedro, tanto que hice por ti y mira lo que tú me hiciste a mí? Ese momento no pasó, pero en el transcurso de la historia, hermano, volviendo al libro de Juan, parece ser que Pedro estaba tan descorazonado, parece ser que los discípulos mismos estaban tan descorazonados, parece ser que toda esta escena era una escena de frustración, de dolor, de impotencia, de autocensura, de descalificación, hasta el punto que cuando llegamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan, Pedro le dice a los discípulos: me voy a pescar. Me voy a pescar. Los discípulos le dicen: pues nosotros no vamos contigo. ¿Qué significa esto? El Señor había llamado a sus discípulos para que fueran pescadores de hombres, no pescadores de peces. La palabra del Señor nos dice que cuando Él los llama, en el capítulo 4, verso 19, verso 20, les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombre. Y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos dejaron sus redes para convertirse en algo superior, en algo mayor. Pero en este momento están diciendo: para discípulos no servimos,
abandonamos al maestro. Lo dejamos, lo rechazamos. Si hay un proyecto, de seguro que no es con nosotros que lo van a hacer. Si este evangelio va a seguir y se va a extender, de seguro que habrá algún tipo de discipulado mejor y mayor con gente más calificada. Y ahí es donde Pedro dice: vuelvo a lo que yo era antes. No sigo como discípulo, vuelvo a ser pescador. Y dice la palabra del Señor que los discípulos que estaban con él le dijeron: pues nosotros también vamos contigo, volvamos a lo que habíamos hecho antes. Mis amigos, ¿cuántas personas abandonan y dejan las cosas que Dios les ha entregado, que Dios ha puesto en sus manos, por la culpa de los errores, de las transgresiones, de los episodios de nuestra vida que muchas veces sentimos que nos descalifican? ¿Cuántas personas han dejado su matrimonio? ¿Cuántas personas han dejado su hogar? ¿Cuántas personas han dejado la fe? Porque sienten: no puedo, esto no es para mí, esto no puede ser algo en lo que yo pueda continuar, en lo que pueda cosechar frutos. Y parece que el mismo Satanás viene con la vergüenza, con la culpa, a martillarnos la conciencia y a decirle: pero tú no ves que tú lo has intentado otra vez y no has podido. Deja eso, muchacho, deja eso, muchacha, que eso no es para ti. Y ahí es cuando el hombre y la mujer dicen: vuelvo a lo que yo era antes. Vuelvo a la droga, vuelvo al alcohol, vuelvo a ser la mujer chismosa que yo era antes con mis amigas, vuelvo a ser el hombre parrandero que estaba en la calle. Todo el matrimonio no es para mí, yo no puedo con las mujeres. Y abandonamos la posición que Dios nos ha dado. Escuche esto, mi querido amigo y mi querida amiga que está aquí en este día. La culpa es algo necesario en nosotros los seres humanos. Dice el libro de Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10: la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Escuche esto: dele gracias a Dios si usted se siente mal cuando comete alguna falta. Alabe a Dios y diga: Dios mío, tengo sensibilidad en mi corazón que me molesta, que no puedo estar tranquilo, que no puedo estar tranquila cuando hago algo que ofende a mi familia, a mi persona, a otros, e inclusive cuando eso te ofende a ti. Esa es una bendición de parte de Dios, porque hay personas que no sienten nada. Hay gente que peca y no le molesta nada, y siguen pecando y pecando y pecando. Y dice la palabra de Dios que eso no es una bendición, que es una maldición. Porque el libro de Romanos sentencia y dice que Dios los entrega a la gente para que vivan conforme a una mente reprobada, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias carnalidades, y que nada le moleste. Porque esa falta de molestia se convierte en el juicio de destrucción que viene sobre muchas personas. Así que si usted siente algo, dele gracias a Dios y al Espíritu Santo de que todavía hay sensibilidad en su corazón, de que todavía Dios le habla y usted siente la voz de Dios. Sin embargo, la culpa es un sentimiento engañoso. La culpa, cuando se queda con nosotros, capitaliza, mis queridos hermanos, sobre nuestro ánimo, sobre nuestras actitudes, sobre nuestra personalidad, sobre nuestro carácter. Nos paraliza, nos vuelve personas tristes, nos vuelve personas insensibles, nos vuelve personas amargadas, que siempre están buscando en el baúl del pasado las cuestiones que me pasaron para resucitarlas continuamente, y se convierte eso en una retranca en la vida de cualquier ser humano para echar hacia adelante y para avanzar en la vida. Por eso es que dice la palabra del Señor que el Señor llevó en la cruz del Calvario nuestras culpas y pecados, para que nosotros no tengamos que vivir conforme a lo que nos pasó, sino conforme a lo que Cristo hizo en nuestra vida y en nuestros corazones. Dios nos redimió y nos salvó de la culpa. Pero esta historia, mis amigos, es el cuadro de muchos de los que estamos aquí. Los fallos, los sueños rotos, el desaliento, como dije, la autodescalificación, nos llevan a sentirnos como que tenemos que volver a hacer
y a ser lo que éramos antes. El enemigo va a venir a nuestra mente, nos va a poner ejemplos de personas que no lo han logrado. Vendrán recuerdos de las palabras que alguien nos dijo, con las palabras que alguien nos descalificó. Tú no vas a llegar a nada. Tú siempre lo desbaratas todo. Donde tú entras, mujer, donde tú entras, muchacha, donde tú entras, muchacho, como que todo se vuelve gris. Todo se vuelve un disparate. Y cuando eso sucede, entonces estamos en la misma posición de Pedro. Pero déjeme decirle algo además de esto. ¿Por qué el Señor en este punto de la historia no deja sencillamente a Pedro y a sus discípulos y escoge otro plan? Mire, porque a Dios le encanta las personas que como Pedro lloran amargamente. Fue él quien dijo en el libro de Mateo capítulo 5: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si usted ha llorado, cada lágrima suya ha sido vista por Dios. Cada llanto en medio de la noche, cuando usted está sola, solo con su almohada, ha sido vista por Dios. Y a Dios le encanta la gente pobre de espíritu. Una gente pobre de espíritu es una persona que entiende y que sabe que no tiene la capacidad para resolver las cosas que en su vida se han convertido en descalificación. Una gente pobre en espíritu es una persona que entiende que su suficiencia no viene de él, sino que solamente puede venir de parte de Dios. A Dios le encanta, escúchame esto, a Dios le encanta reconstruir donde está destruido. A Dios le encanta edificar donde está roto. Porque esas son las historias que marcan la vida y el mundo cuando nosotros las leemos. Cuando leemos acerca de Abraham, cuando leemos acerca de Salomón, cuando leemos acerca de David, cuando leemos acerca de Sansón, cuando leemos acerca de Pedro, estamos hablando de gente rota a las cuales Dios reconstruyó. De gente que si hubiera estado nuestro propio calificativo y si nosotros hubiéramos tenido que decidir si escogerlos o rechazarlos, hubiéramos dicho: no, saquen a ese, buscamos a otro. Ese ya no sirve para lo que queríamos hacer. Pero Dios, mis amados hermanos, Dios toma al evangelista Juan, y yo me imagino que en medio de la noche como que lo despertó y le dijo: saca el rollo de donde lo guardaste, ábrelo nuevamente, porque hay que escribir un nuevo capítulo en esta historia. Y Dios escribe un nuevo capítulo en tu vida cuando parece que tu historia termina, cuando parece que todo ha fracasado, cuando parece que toda la fórmula que tú puedas hacer de levantarte, de volver a hacer algo, de renacer, ya no funcionan. Es ahí donde Dios interviene. Es ahí donde Dios aparece y te dice: yo escribo un nuevo capítulo en tu vida. Nadie más lo puede escribir, solamente yo lo puedo escribir. Si es verdad, todo parece terminado. Si es verdad, todo está descalificado. Si los numeritos no te dan, pero a mí me dan los números, y yo voy a escribir algo nuevo. Y comienzo contigo. La palabra del Señor nos dice que los discípulos se fueron a pescar. Lo interesante de esto, hermano, es que Jesús, que es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, no se aparece en medio de los discípulos y dice: ey, pero ¿para dónde ustedes van, mis hijos? ¿Cómo que a pescar? Yo lo llamé a ser ustedes pescadores de hombres. No, vamos a sentarnos aquí para que yo le explique bien. Dios no se mete en nuestras vidas y en nuestras decisiones porque Él no inventó robots. Él creó personas con libre albedrío. Cuando la mujer pecó en el huerto del Edén, ¿usted cree que Dios no lo vio? ¿Usted cree que Dios no lo supo? ¿Que Dios no estuvo ahí con sus ojos mirando a Eva? Desobedeció en esa conversación con el mismo diablo. ¿Usted cree? Él estuvo ahí. Y Él pudo haber dicho: pero mujer, mira, mujer, tú no sabes lo que tú le vas a hacer a la humanidad. Tú te has puesto a pensar lo que va a suceder después de aquí. Suelta eso y no te lo comas. No. Dios no lo hace.
No lo hizo con Eva, no lo hizo con Pedro, no lo hace contigo. Dios deja que veamos en muchas ocasiones las consecuencias de nuestras propias decisiones. Dios deja que veamos que nos va peor en vez de mejor cuando lo abandonamos a Él, lo ponemos de lado. Dios deja que nosotros veamos que cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza y en nuestro propio estilo, no tenemos fruto, ni progreso, ni avance. Y en lugar de salir del atolladero en que posiblemente estamos, hacemos que las cosas en nuestras vidas se vuelvan peor. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 21 del libro de San Juan. Y aquella noche final, aquella noche no pescaron nada. Óigame, estamos hablando de gente que sabía pescar. No estamos hablando de gente que estaba aprendiendo a ir al mar a tirar redes. Estamos hablando de pescadores experimentados que sabían lo que había que hacer para agarrar pescado. Pero dice la palabra del Señor que toda aquella noche tira la red a un lado, tírala a la otra. Todo lo que sacaban era el vacío. El vacío, la ausencia de fruto. Y yo sé que te ha pasado a ti como me ha pasado a mí, que cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza, cuando decimos yo lo voy a hacer y pensamos que tenemos todos los recursos y todas las habilidades y ya nos hemos preparado y vamos con todo el ímpetu del mundo, no progresamos, no echamos hacia adelante, porque no se trata de tu poder, se trata de su poder. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Él puede hacer. No se trata de tu capacidad y de tu habilidad, se trata de su habilidad y de la capacidad que Él tiene para que en tu vida cosas sucedan. Y a Dios le complace muchas veces, amigos, dejarnos que corramos con nuestro propio esfuerzo y que nuestra fuerza nos muestren y nos demuestren que no es con espada, no es con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la palabra del Señor que pasaron toda aquella noche, pero no habían pescado nada. Nada habían pescado. Nada. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay noches que son largas. Hay noches que son más largas de lo que uno quisiera. Hay noches que usted se revuelve en la cama y no puede dormir. Y se tomó la melatonina y se tomó la pastilla para dormir, pero no funciona. Y agarra el té de tilo y se lo bebe, pero no funciona. Y se sienta en la cama y se vuelve a acostar y ya le duele un lado, un brazo, la cabeza, todo. Y todavía pasan horas y horas y parece que la noche nunca termina. Y en los discípulos esta fue una noche larga, una noche sin dormir, una noche de esfuerzo, una noche de sacrificio, una noche de muy buenas intenciones, pero una noche sin Jesús. Y ese cuando Jesús no está en tu vida, cuando Jesús no gobierna tus pensamientos, tu corazón. Oh, mi querido amigo, qué triste es avanzar en la vida sin Jesús. Qué triste es avanzar en la vida sin Jesús. Pero dice la palabra del Señor, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, desde la orilla. Ahí estaba ese Jesús mirándolos, observándolos, quizás dentro de él con una sonrisa diciendo: qué tercos, qué hombres estos que todavía no aprenden. Ahí están tratando de hacerlo sin mí. Y él mirando desde la orilla, dejándolos que avancen en sus propios esfuerzos, pero sin dejarlos solos, porque Dios nunca te ha dejado solo. Dios nunca te ha dejado sola. Aunque haya noches en tu vida en que sientes que el universo se ha negado a ti, Dios no se ha negado a ti. Porque el Dios que nosotros tenemos no abandona su creación. No abandona lo que Él ha hecho. Nosotros nos apartamos, nosotros nos alejamos, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue manifestando su amor. Y allí desde la distancia está el Señor mirándolos en esta noche larga. Y dice la palabra del Señor que cuando ya iba amaneciendo, dicen por ahí
que la noche se pone más oscura cuando va a amanecer. Y te quiero decir algo, no hay noches eternas. Tu prueba no es eterna. Tu problema no va a durar para siempre. Tu carga no siempre la vas a llevar. El invierno tiene su fin y los tiempos difíciles de la vida se terminan, porque todas las pruebas tienen fecha de vencimiento. Y Dios le puso un final a la noche. Y Dios dijo, va a llegar el momento en que la noche va a terminar. Y cuando la noche termina, ahí viene la luz de Cristo a iluminarte. Ahí viene la presencia de Dios a asistirte. Ahí está el Señor contigo diciéndote, siempre estuve aquí. Aquí siempre he estado. En tu noche oscura y en tu día más resplandeciente, nunca me he negado, nunca te he abandonado. Aunque nosotros nos desalentemos, Dios no se desalienta. Aunque nosotros nos cansemos muchas veces de la iglesia, nos cansemos de hacer lo mismo, aunque nos cansemos sin encontrar explicación de nuestra propia familia, de nuestros propios proyectos, Dios no se cansa de ti. Dios no va a desmayar ni a soltarte hasta que complete en ti su obra. Dios no va a soltarte. Y dice la palabra del Señor que desde la orilla el Señor le dice, echen la red a la derecha. Y esto es interesante porque fue una orden de un extraño. Los discípulos todavía no saben que ese es Jesús. Ellos están aquí en la barca, ese señor está en la orilla y le dice, echen la red al otro lado. Pero algo les dice, tiren la red al otro lado. Ellos pudieron haber dicho, mire amigo, tenemos aquí 6 horas tirando redes, somos pescadores todos, con experiencia de años. Usted está allá, usted no sabe lo que está pasando aquí. ¿Cómo que tiremos la red al otro lado? Y muchas veces nosotros comenzamos a racionalizar nuestras situaciones y nuestras realidades de la misma manera. Óigame una cosa que le voy a decir. No es posible que usted esté en una situación por una razón, por un problema que se le repite y se le repite, y usted piense que va a obtener un diferente resultado repitiendo y repitiendo y haciendo lo mismo. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar, usted tiene que hacer algo diferente. Y en este caso, los discípulos deciden hacer algo diferente. Y eso diferente que deciden hacer es obedecer sin cuestionar. Escúcheme esto. La fe es obedecer sin cuestionar. La fe no es algo aéreo de la mente. Oh, yo creo en Dios, entonces la existencia de Dios está aquí. Nos hacemos una pinturita de esos dibujos que la gente pinta de la época medieval y decimos eso es fe. No, no, no. La fe es obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, estás manifestando fe. Y cuando tú obedeces es cuando ocurren los milagros. En la obediencia es que vas a encontrar la bendición de Dios. En la obediencia es que va a encontrar la unción de Dios. En la obediencia es que te va a encontrar con Jesús. En la obediencia es que tus cadenas se rompen. En la obediencia es cuando Dios se hace sentir en medio de tu situación. En la obediencia se hace necesario que un hombre obedezca, que una mujer obedezca para que cambie la historia. No hay milagro sin obediencia. Para que un mar rojo se abra, alguien tiene que obedecer. Para derribar a un gigante, alguien tiene que obedecer. Para que caigan los muros de Jericó, alguien tiene que obedecer. Para que se construya el arca, alguien tiene que obedecer. Para que ocurra un milagro en tu vida, tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. Y los discípulos decidieron echar la red al otro lado y obedecer sin cuestionar. Y bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, verso 7. No la pudieron sacar la red del agua porque estaba llena de peces. Usted sabe, déjeme explicarle la idea. Ellos tiran la red. Cuando la red cae, envuelve los peces. Cuando tratan de subirla a la barca,
no pueden subirla a la barca, porque la red estaba tan pesada y tan llena de peces que tuvieron que arrastrarla dentro del agua. O sea, remar y arrastrar la red llena de peces dentro del agua todavía sin subirla a la barca, porque estaba tan llena de la bendición de Dios. El salmista decía: mi copa está rebosando. ¿Y sabes qué te dice Dios el día de hoy? Cuando tú obedeces, tu copa va a rebosar. Cuando tú obedeces, tu red se va a llenar de peces. Ahora mismo está vacía y sin fruto, pero cuando tú te rindas a mí, cuando tú te sometas a mí, tu red no la vas a poder sacar ni cargar por la abundancia que va a haber dentro de ella. Y esto no es teología de la prosperidad, hermano. Nosotros no creemos en eso, que hay un trueque que usted le da a Dios para que Dios le dé a usted. No. Esta es la gracia de Dios operando. Esta es la obediencia de Dios que se manifiesta en la vida de todos aquellos que se rinden a Él. Y en el momento más oscuro de tu vida, en el momento más difícil de tu existencia, si decides obedecer a Dios, en ese momento tu vida cambia. Si decides obedecer a Dios, en ese momento las cosas van a comenzar a ser diferentes en tu casa, en tu hogar, en tu negocio, en tu salud. En el momento que comienzas a obedecer. Muchas personas preguntan si en el tiempo de hoy Dios se manifiesta como en los tiempos de los grandes hombres de Dios. Y algunos dirían: bueno, ¿y dónde está el Dios de Elías? Que hizo que el fuego se formara hasta en el agua y consumiera todo un sacrificio. ¿Dónde está el Dios de Moisés, que hizo que el mar rojo se abriera en dos? ¿Dónde está el Dios de Daniel, que lo protegió de los leones y a sus amigos lo hizo pasar por el fuego sin que le pasara nada? ¿Dónde está el Dios de Esther? ¿Dónde está ese Dios de milagros y maravillas el día de hoy? La realidad es que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces hay que cambiar la pregunta: ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Moisés de Dios? ¿Dónde están los Esteres de Dios? ¿Dónde están los David de Dios que se levantarán en el día de hoy para mostrarle a Dios con obediencia que Él es capaz de hacer milagros a través de aquellos que se rinden y se someten a Él? No preguntes dónde está el Dios de los siglos. Pregunta dónde estás tú en relación a tu Dios. Jesús, repito, pudo irse al cielo en aquel momento y haber terminado la historia en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Pero dice la palabra del Señor que Él no lo hizo. Y aquí ocurre una segunda parte de esta historia, un episodio que todos nosotros posiblemente sabemos o hemos escuchado. El Señor Jesús invita a los discípulos a que se sienten con Él y Él mismo les ofrece comida. Les da pan, le da pescado. Qué detalle de Jesús. Estos que le abandonaron, estos que se fueron, Él es que le está sirviendo. Toma un pedacito de pescado, toma un pedacito de pan, siéntate aquí tranquilo, descansa. Era ya de mañana, la noche había terminado. Yo no sé qué estaban hablando, qué tipo de conversación estaban teniendo. Posiblemente estaba todo el mundo callado, como sucede en algunas ocasiones. Pero de repente Jesús dice: Simón Pedro. Y yo me imagino que cuando Jesús dijo Simón Pedro, a Pedro se le aceleró el corazón y dijo: bueno, ahora sí, este es el momento de la gran pregunta. Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué maldijiste? ¿Por qué juraste con juramento que no me conocías? Todo eso pudo haber pasado en la vida de Pedro, pero si esa hubiera sido la razón, yo le diría: no hubiera habido razón para detener el reloj del cielo y cambiar la agenda de Dios. No habría habido razón para que se escribiera un capítulo 21 del Evangelio de Juan si todo era tirarle en la cara a Pedro lo que Pedro había hecho. Yo digo y repito: Dios modifica su agenda por causa de ti, porque te ama, porque ha venido a buscarte,
Como lo hizo con Bartimeo el ciego, cuando este hombre comenzó a clamar y a pedir que alguien le hiciera caso, porque él quería que ese Jesús se acercara a él. Y los discípulos le decían: cállate, cállate, no molestes al maestro, que tiene una agenda muy ocupada. Tenemos que ir a hacer milagros, tenemos que sanar a mis enfermos, tenemos que enseñarle a la gente. Y este hombre: no me callo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo: paren. Señor, vamos a llegar tarde. No importa, vamos a llegar tarde, pero que hay un hombre que está clamando por mí, tengo que atenderlo. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recupere la vista. Y Jesús detuvo su agenda y le dio la vista. Mi esposa cantaba, mi querido hermano, preciosa poesía sobre esa mujer con el flujo de sangre. ¿Sabe cuál es la historia? Jesús no estaba en el camino a sanarla. Él iba a la casa de Jairo, que había venido donde él pidiéndole que sanara a su hija que se estaba muriendo. Y cuando va caminando, Jesús siente que lo topan. Y él sabe quién fue, porque Jesús lo sabe todo. Pero él desafía a esta mujer y dice: ¿quién me tocó? Porque él quiere que ella sea la que salga al frente y dé testimonio del poder que se había manifestado en su cuerpo. Y algunos pudieron haberle dicho a Jesús: Señor, se va a morir la niña. Y Jesús dijo: que se muera, yo la resucito. No hay problema con eso. Señor, se nos va a hacer tarde. La agenda queda cambiada. Nos quedamos aquí hasta que esa mujer salga. ¿Quién me tocó? Si te toma 6 horas salir, 6 horas voy a estar aquí esperando a que salgas y que manifieste lo que ha sucedido en tu vida. Y aquella mujer salió y vino al Señor y le dijo: Señor, este es mi testimonio, pero tú detuviste el reloj del cielo y la agenda para que yo recibiera un milagro. En la boda de Caná, la madre de Jesús le dijo: Señor, no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Estamos en el principio del ministerio de Jesús, y Jesús debía manifestarse al mundo en el proyecto de ministerio que tenía. Pero fueron invitados a estas bodas, él, sus discípulos y su mamá. Se acaba el vino y viene esta mujer, siempre Jesús le llamó mujer, no mamá, mujer, y le dice: no tienen vino. Jesús dice: no es mi hora, todavía no ha llegado el momento de manifestarme al mundo. Pero me imagino a María, la Biblia no lo dice, pero me imagino a María: ay, Señor, se le va a dañar la fiesta. Estos pobres muchachos que han hecho tantos sacrificios para preparar esta boda, tanta gente invitada que ha venido de Santo Domingo, muchísima gente vinieron de Nagua y de Santiago y de la capital, están aquí. Y toda esa gente lo van a acabar. Mañana en Facebook esto no se va a aguantar. Se acabó el vino en la boda de fulano y qué vergüenza. Y solo por eso Jesús dije: pues se cambia la agenda. Padre Celestial, no comenzamos en 3 semanas, comenzamos hoy. Comenzamos hoy. El milagro comienza hoy. Traigan tinajas, llénenla de agua, llévenla al maestresala. Y el agua quedó convertida en vino, porque Dios cambia su agenda por ti. Porque el reloj del cielo está listo para detenerse por ti. Porque el teléfono del cielo nunca suena ocupado. Porque Dios no tiene voicemail para que vayan los mensajes allá. Él siempre responde el teléfono. Él mismo contesta la llamada. Y cuando clamas, y Dios está esperando que clames, Él está listo para contestar. La agenda de Dios nunca está llena. Siempre le cabe un evento más. Mis amigos, Pedro escucha la voz del Señor, y en vez del Señor ir atrás a la historia a estrujarle a Pedro su falta de fe, su cobardía, su pecado, su negación, la pregunta que hace es: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y óigame, él está enfrente de todos los discípulos. Esta fue una pregunta pública, no una pregunta privada. Delante de todo el mundo, el Señor le dice a Pedro: Simón Pedro, ¿me amas?
Utiliza el nombre Simón. La palabra Simón en el griego significa piedrecita, una piedra pequeña. La palabra Pedro significa una roca, una piedra grande. Y el Señor utiliza el nombre antiguo de Pedro porque Pedro dijo: me voy a pescar, voy a hacer lo que yo era antes. Así que si estás haciendo lo de antes, te voy a llamar Simón. Pero no vengo aquí a estrujarte tu pasado, me interesa tu presente. No lo que hiciste, sino cómo está tu corazón ahora conmigo. Y la pregunta es del presente, porque como decíamos anoche, Dios no es un Dios del pasado, Dios es un Dios de ahora. Por eso la pregunta para ti es hoy: ¿cómo le responderías a Dios? No a mí, a Dios, si Él mismo bajara del cielo y te dijera: Pedro, Antonio, María, Juan, Antonieta, Rómulo, cualquiera que sea tu nombre, tú me amas. Los seres humanos, al igual que Pedro, tenemos la capacidad de tratar de allantar hasta a Dios. Hasta a Dios queremos allantarlo y decirle: pero Señor, tú sabes que pero yo soy un hombre que sí, a mí me pide un pasado, yo no se lo niego a nadie, yo doy para la iglesia, yo hago. ¿Sabe que el Señor le pregunta a Pedro en el idioma griego? Y en griego hay 3 palabras para la palabra amor. Una es ágape, que es el amor incondicional. La otra es fileo, que es el amor fraternal, o sea, amor así entre hermanos, entre amigos. Y la otra es eros, que es el amor erótico, el amor íntimo entre una pareja de esposos. Jesús le pregunta en el griego a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? ¿Me agapas? ¿Me amas incondicionalmente? ¿Me amas sin límite? Y Pedro responde y dice: Señor, yo te fileo. Yo te amo a un nivel bajito, a un nivel fraternal. Y el Señor repite otra vez la pregunta: Pedro, ¿tú me agapas? Simón, ¿tú me amas con un amor incondicional, ilimitado? Y Pedro responde otra vez: Señor, yo te fileo. Pero la tercera vez que se hace la pregunta, entonces Jesús cambia el verbo. Y en vez de preguntar: Simón, ¿tú me agapas?, es Jesús quien dice: Pedro, entonces lo único que tú haces conmigo es que tú me fileas. Y dice la palabra que Pedro se entristeció que la tercera vez le preguntara. Y es como si él dijera: Señor, del hombre bocón que pretendía impresionarte, del hombre que quería decirte: yo soy lo mejor del mundo, la última Coca-Cola del desierto, aquí no hay quien compita conmigo, de ese hombre no queda nada. Tú lo sabes todo. Tú sabes quién yo soy. Tú sabes lo que yo hice en lo oscuro y en lo claro. Tú sabes mis pensamientos, tú sabes mi corazón. Tú sabes las veces que yo he fallado. Yo no puedo allantarte, yo no puedo impresionarte. Tú sabes que hasta donde llega mi amor es hasta que yo te fileo. Un día llegaré a agaparte, a amarte sin límite, pero mi realidad ahora, con sinceridad de corazón, Señor, es que yo te fileo. Si Dios te hace la pregunta, ¿qué le dirías al Señor? ¿Tratarías de impresionarlo? ¿Tratarías de convencerlo de que sí? ¿O le dirías: Señor, tú me conoces, tú sabes quién yo soy, tú sabes cómo yo he vivido, tú sabes los fallos de mi vida, tú sabes las veces que te he ofendido, tú sabes que la medida de mi amor no es la medida de lo que tú esperas, que el amor que te tengo no es lo que tú te mereces, Señor, no es lo que tú te mereces. Y en la historia de mi vida yo he tenido que ser desafiado tantas veces con la misma pregunta: Alberto Valle, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a darle a Dios? No queda mucho en mi testimonio y en mi vida como para decirle a Dios: Señor, tú sabes que Alberto Valle siempre ha sido un buen cristiano, un buen creyente, servidor de no. Le he fallado a Dios de a grande.
grande. No he sido todo lo que Dios ha esperado de mí. Si estoy aquí es por la misericordia y por la gracia de Dios. No porque me lo he ganado, no porque he construido algo, sino por la misericordia y por la gracia del Dios que me ha mirado y me ha dicho: yo sé quién tú eres, yo sé quién tú eres, pero aún así te amo, aún así tengo un plan y un proyecto para tu vida. Y es ahí donde viene el Señor y le dice a Pedro: Pedro, con el nivel de amor que tú me tienes, pero más que todo con la sinceridad y honestidad de tu corazón, apacienta mis ovejas. Y óigame, yo no sé, si usted fuera del grupo de los discípulos, yo no sé cómo usted hubiera reaccionado. Pero si yo hubiera sido del grupo de los discípulos y oigo al Señor diciéndole a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas, ¿qué significa? Tú vas a ser el líder de este grupo, tú te vas a encargar de este proyecto, tú vas a ser la cabeza de lo que va a suceder aquí. Yo le digo al Señor: Señor, espérate, hay algo que tú no sabes, quizás tú no lo sabes, pero aquí con los muchachos, tú sabes, yo quiero que todos sepan, porque tampoco, ¿verdad, Señor? Hay que ser justo. Mira, Juan fue al pie de la cruz contigo que tuvo. Nosotros toditos nos fuimos. O sea, si hay alguien que hay que poner aquí al frente, es a Juan. Pero mira, yo no sé si tú lo sabes, pero Pedro, a Pedro no. ¿Cómo vamos a poner a Pedro? Dice una leyenda, ya sé que es una leyenda, no es una historia, pero basta para una ilustración, que el hombre que inventó la bombilla que da luz, intentó miles de veces fabricar la bombilla y tenía el problema de que el filamento de la bombilla se quemaba. Duraba unos segundos, unos minutos, ¡fuap!, y se quemaba. Eso fue en los años 1800. Después de miles de intentos, dice la leyenda que por fin hizo que la bombilla se mantuviera encendida y que no se apagara ni se quemara el filamento. Y se le entregó a su ayudante para que la pusiera en una caja bien guardada, de manera tal que él pudiera exhibirla al otro día a todo el conglomerado de la comunidad científica, diciéndole al mundo que él había descubierto la luz eléctrica. El ayudante toma la bombilla, comienza a caminar y en el camino tropieza. Y la bombilla se hace añicos y se desbarata. El ayudante mira la bombilla, las lágrimas le corren por los ojos, y aquel inventor mira su preciosa obra de años de investigación vuelta a pedazos en el piso. Vuelve nuevamente al laboratorio y sigue los esfuerzos y repite lo que había hecho hasta lograr nuevamente que la bombilla se encendiera y se quedara prendida. Y cuando llegó el momento de entregársela a alguien para que la pusiera en aquel lugar donde él esperaba presentarla más adelante a la comunidad científica, ¿a quién cree usted que se la dio? Aquel ayudante que se le cayó, aquel hombre que la vio desbaratarse porque él dijo: nadie la va a cuidar mejor, nadie la va a proteger mejor, nadie va a tener más cuidado que él, porque él la vio una vez destruida. Y llamar a Pedro para que él apaciente las ovejas es como decirle: Pedro, ¿sabes qué? Mi ministerio no es para gente construida, sino para gente rotas, para gente que ha perdido la esperanza, para gente que ha fallado, para gente que necesita restauración. Y necesito a alguien como tú que ha fallado, para que le diga al mundo: yo soy un testimonio de que Cristo levanta, yo soy un testimonio de que Cristo restaura. Porque vendrán muchos a decirte: pero Pedro, yo no puedo, conmigo no, ya mi historia se terminó, ya se acabó, lo que Dios podía hacer conmigo ya no lo va a hacer. Y tú le podrás decir: no crea que se ha terminado. La mía yo pensaba que se había terminado, pero Él la comenzó a escribir otra vez. Y Dios tiene una historia que escribir contigo y una historia que reescribir contigo, porque Dios todavía no ha terminado contigo. Y hoy en día Dios necesita tu Pedro, para que lo traigas a Él, para que Dios te reconstruya, para que Dios te renueve las esperanzas que se han caído de ti,
Y una vez restaurado, le digas al mundo: sí, Dios escribe no solo una nueva historia, no solo un nuevo capítulo, muchas nuevas historias, muchos nuevos capítulos, porque Dios no ha terminado contigo. Mis amados, permítame terminar con una breve historia. Digo breve porque es breve. Hace tiempo escuchaba al cantante Marcos Witt dar una predicación y se me quedó esa ilustración tan pegada a la mente que la he tenido que hacer. ¿Usted recuerda a Sansón? ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Esa es la palabra del Señor, que Sansón fue un juez de Israel, pero no fue un buen juez. Fue un hombre lleno de carnalidad, sobre todo con una debilidad por las mujeres que le llevaron a su propia destrucción. Un día los filisteos encontraron una manera de que él perdiera su fuerza. Y mucha gente piensa que la fuerza de Sansón estaba en el cabello, pero no era en el cabello, hermano. La fuerza de él estaba en Dios. Y Dios decidió quitarle la fuerza, no porque le cortaron el cabello, sino porque él se había apartado de Dios. Dice la palabra del Señor que en el momento de la historia, cuando parecía que la historia de Sansón terminaba, él clamó a Dios. Y dice la palabra del Señor, los filisteos lo tenían calvo, porque no, mire, ese cabello no le crecía a ese hombre. Esa gente afeitaba en la cabeza de Sansón todas las noches, porque ellos pensaban que la fuerza era en el cabello que la tenía. Pero así calvo y ciego, se paró entre aquellas dos columnas y clamó a Dios y dijo: Señor, dame la oportunidad de tomar venganza una vez más de los filisteos. Y sin cabello, porque la fuerza no estaba en el cabello, Dios le devolvió su fuerza y derribó aquel lugar y se llevó con él a muchos de los enemigos de Dios. Pero hay una historia de Sansón que es muy interesante, y es aquella historia en la que él fue a un lugar, encontró una quijada de burro, y con esa quijada de burro, dice la Biblia que mató a 1000 filisteos. Ahora, yo le digo una cosa: Dios ama a los burros. Sí, si usted se considera burro, bienvenido al club, porque Dios ama a los burros. El Señor Jesucristo entró en su entrada triunfal a Jerusalén en un burriquito. No eligió un caballo, no eligió un camello, eligió un burro, porque Dios ama a los burros. Ahora, este burro se le había acabado la historia, hermano, porque estaba muerto, y bien muerto. Era cadáver, ya estaba en el polvo. Las otras partes de su cuerpo muerto, quién sabe por dónde estaban. Pero Dios decidió que esa quijada de ese burro muerto fueran instrumento en la mano de un siervo de él para acabar con sus enemigos. Y si Dios pudo hacer eso con una quijada de burro, imagínate qué puede hacer con un burro entero como tú y como yo. Dios se complace en hacer historias de cosas muertas. Dios se complace en hacer historias de lugares donde nadie quiere sembrar ni hacer nada. Dios se complace de venir a la vida de personas que sienten que la esperanza se les ha acabado, para que sean el testimonio de su gloria, de que con Él sí hay esperanza, sí hay un nuevo comenzar. Quiero decirte que Dios quiere escribir un nuevo capítulo en tu vida. Yo no sé dónde estás en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida personal. Si sufres de depresión o de ansiedad, si tienes una enfermedad en tu cuerpo, pero te digo de todo mi corazón que has venido aquí al lugar indicado, porque este 2024 y este 15 de enero Dios comienza una nueva historia en tu vida. Dios comienza un nuevo caminar en tu vida. Recibe esta palabra. Dios ha decidido que a partir de ahora se borra el millero y comienza desde cero a correr en los caminos de Dios. Dios ha decidido y decide que desde este momento tus culpas y pecados serán perdonados y nadie volverá atrás a buscarlo. De la misma manera que en la Biblia no se menciona jamás la negación de Pedro, ni en el libro de los Hechos, ni en las epístolas aparece, porque Dios escribió un nuevo capítulo en su vida. Cierra tus ojos conmigo.
Ponte de pie si quieres ponerte de pie. Pero en este momento recibe del Señor este nuevo comenzar. Créele a Dios, no creas a la voz interna que viene a tu mente a descalificarte, a decirte cosas que no provienen de Él. Este es el momento de abrir tu oído, de abrir tu corazón a ese Padre amante, a ese Cristo de la gloria, a ese Dios de los cielos que vino a morir en la cruz del Calvario por ti, que lo dio todo por ti y que no se ha cansado de ti, ni te va a soltar, ni te va a dejar, porque mi Dios nunca se cansa y nunca nos deja. Si estás con un corazón sensible a Dios esta tarde, te invito a que cierres tus ojos. Estoy invitando a todos aquellos que no le han abierto totalmente su corazón a Cristo y así tú lo reconoces. Estoy hablándole a aquellos, te estoy hablando a ti, que has escuchado la voz de Dios diciéndote: tú sabes que me necesitas, tú sabes que me necesitas. Y en esta tarde le puedes y le quieres decir a Dios: Señor, aquí está mi vida, escribe un nuevo capítulo en mí.